Hola a todos chicos, mi nombre es Emmanuel y bienvenidos a mi canal. He encontrado la mejor estrategia de media móvil y por supuesto hoy quiero compartirlas con ustedes detalle a detalle. Y por supuesto también no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y dejar algún comentario, sea lo que sea, cualquier pregunta, cualquier duda. Y también si estás buscando señales gratuitas, estrategias que realmente funcionen y también sobre todo operaciones binarias, puedes ir al enlace en la descripción de este vídeo y unirte a mi canal de Telegram y formar parte de mi comunidad. Y por ahora empecemos con esta sesión de negociación. Entonces chicos, en mi balance como ves hay $10 y por supuesto ajustemos rápidamente los indicadores. Necesitamos un promedio móvil con un periodo de 10. Quiero elegir el color púrpura y para esta estrategia necesitaré un oscilador. El RSI estaría bien. Muestra perfectamente los niveles de sobrecompra y sobreventa, así que hoy lo usaré. Y por cierto, abriré todos mis intercambios en un minuto y usaré un marco de tiempo de un minuto. Para el análisis podemos cambiar a marcos de tiempo más antiguos. Por cierto, le daré un consejo: si usa, digamos, un marco de tiempo de 5 minutos, entonces el tiempo de su transacción debe ser de 5 minutos. Bueno, comencemos a buscar puntos de entrada y quiero cambiar la segunda moneda. Y chicos, en este par de divisas vemos una tendencia alcista y podemos notar que las velas están por debajo de la media y ya está en la marca de 30, pero creo que aún así el precio puede convertirse en ese momento y por lo tanto quiero cambiar $10 y el comercio aquí será hacia arriba. Bueno chicos, genial. Comenzamos poco a poco y esta estrategia nos permitirá dispersar nuestros depósitos, comenzando con pequeñas inversiones, por ejemplo, con $10 en tu bolsillo. Y ahora chicos, quiero abrir otro comercio, pero en otro par de divisas. Vamos a encontrar un punto de entrada realmente bueno en el par de divisas, el euro y el dólar. Chicos, en este par de divisas veo una situación seria nuevamente. Y sabes, quiero abrir el comercio aquí arriba y veo que las velas comienzan a cruzar por el comercio, será hacia arriba. Sí chicos, otro punto de entrada. Como pueden ver, mi equilibrio está creciendo justo delante de sus ojos con $33 en mi balance. Y chicos, les recuerdo que empecé esta sesión con solo $10. Y que chicos, como de costumbre, comenzamos poco a poco, paso a paso, mi depósito se hará más y más grandes. Pasemos al siguiente par de divisas, el euro y el dólar canadiense. Veamos qué pasa, es una situación bastante buena. Las velas están por encima de la media móvil y por eso quiero invertir por aquí con $30, con un comercio hacia arriba también. Veo otro comercio rentable y para ser honesto pensé que perdería ese dinero, ya que el precio literalmente se invirtió en el último momento. Como pueden ver, un minuto fue suficiente para aumentar mi depósito. Chicos, les repito que estoy negociando por un minuto y mi marco de tiempo también es de un minuto y te permite encontrar puntos de entrada que realmente son geniales. Y bueno, veamos qué sucede en el próximo par de divisas, que es el dólar estadounidense y la libra egipcia. Y podemos notar que el precio comenzó su corrección en este movimiento a la baja, pero también podemos notar que aquí el nivel de resistencia que ha alcanzado el precio, y creo que continuará ya que podemos notar que el precio está en la marca de 70, por lo que serán $60 y el comercio será hacia abajo. Genial chicos, paso a paso aumentamos nuestro depósito. Puede que comenzar con un poco a poco, pero más tarde tendré que aumentar sus inversiones porque de esa manera podrá obtener muchos más beneficios. Y antes de abrir mi propio comercio, quiero recordarte que tengo un canal de Telegram donde comparto señales gratuitas que puedes usar con operaciones binarias y creo que hay una buena oportunidad de obtener un buen beneficio ahí. Así que también analizamos en detalle la estrategia comercial y compartimos la experiencia. Puedo ir al canal de Telegram en el enlace en la descripción de este vídeo, unirse a mi comunidad y por supuesto tener los mismos beneficios que hago yo. Lo único que tiene que hacer es ir al enlace en la descripción de este vídeo y ser parte de mi equipo. Así que sigamos. Y chicos,
En este par de divisas veo una situación bastante interesante. Se puede observar que el precio está en el nivel de soporte. El RSI está haciendo la marca de 30. La vela cruzó la media móvil de arriba a abajo, así que creo que el precio podría comenzar su reversión aquí en el próximo minuto, ya que está en el nivel de soporte. Por lo tanto, el comercio aquí será hacia arriba. Como pueden ver, chicos, hay un resultado magnífico, loco. Me las arreglé para descubrir que el precio subiría desde un punto de entrada y ver qué resultados nos muestra esta estrategia que realmente es genial. Otra transacción exitosa y cerrada. Veamos qué sucede en otro par de divisas. En el primero específicamente. Aquí hay un pequeño porcentaje de pago, pero tal vez una situación realmente buena. Y puedo notar que el precio se mueve un poco en un canal de precios tan ascendente y quiero tener un tiempo para atrapar este movimiento de arriba hacia abajo, así que el comercio aquí será hacia abajo. Ok, esto fue increíble, chicos. Como pueden ver, esta vez el precio ha cambiado un poco. Y por cierto, gente, son más de $300 en mi balance gracias a esta estrategia. Y esta vez el promedio móvil me mostró una muy buena señal, a pesar de que este par de divisas tiene un bajo porcentaje de pago. Logré obtener mis ganancias de todos modos. Y veamos qué sucede en el segundo par de divisas, el dólar neozelandés y el dólar canadiense. Una vez más, la situación es bastante buena. Quiero señalar que ahora el precio está en un nivel de resistencia y quiero tener un tiempo para atrapar este movimiento hacia abajo. Por lo tanto, serán $350 y el comercio aquí será, por supuesto, hacia abajo. De nuevo, chicos, gran resultado. Como puede ver, el promedio móvil no dio una señal más precisamente, nos las dio ahora. Pero abrió el comercio un poco más tarde y comercio estaba aquí abajo, ya que el precio estaba en un nivel de resistencia. Déjenme señalarlo para que lo entiendan. Muy bien. Y también mi señal aquí fue el indicador RSI. El indicador RSI nos dio una señal que el precio bajará. Podemos notar que el precio está ahora en la posición actual y es por eso que decidí abrir el comercio hacia abajo. Y por cierto, quiero decirte que también es un patrón de inversión de cabeza y hombros. Es el hombro izquierdo, es la cabeza, es nuestro hombro derecho y ahora el precio ha roto en este nivel y el precio continuará su movimiento hacia abajo hasta aproximadamente este nivel. Bueno, chicos, volvamos a este par de divisas un poco más tarde porque quiero considerar la situación en el tercer par de divisas, el euro y el dólar. Vamos a ver qué ha cambiado. Y aquí hay otra situación impresionante. En el RSI pude notar que está mirando hacia arriba, así que también notaré más adelante que el nivel de soporte, así que serán $65 y comercio hacia arriba. Bueno, desafortunadamente tenemos un reembolso. Solo nos faltaron unos segundos para obtener ganancias, pero no lo logramos. Ahora te explicaré en detalle por qué. Mi comercio estaba aquí hacia arriba. Conectamos unos puntos mínimos y podemos notar que aquí se formó un nivel de soporte que nuestro precio alcanzó por tercera vez. Es por eso que mi comercio estaba aquí arriba. Vemos que el precio todavía continuó este movimiento hacia arriba. Bueno, sí, a pesar de eso recibimos un reembolso, pero afortunadamente no perdimos nuestro dinero. Bueno, veamos qué está pasando en el par de divisas euro y dólar canadiense. Y sí, vemos que la tendencia alcista continúa aquí y quiero volver a captar este movimiento, por lo tanto el comercio aquí será hacia arriba. Y chicos, genial, otro gran punto de entrada. Esta vez realmente logré obtener mis ganancias y aumentar mi depósito. Y chicos, echa un vistazo a mi balance porque son los primeros $1000 de esa sesión de negociación. De acuerdo a esto es bastante genial y ya es bastante agradable recibir tales cantidades como son $1000. Nuevamente, chicos, quiero recordarles que en mi canal de Telegram, en el que pueden encontrar información útil sobre el comercio y opciones binarias, todo, absolutamente todo lo que necesitan está ahí. Todo lo que tienes que hacer es ir al enlace en la descripción de este vídeo, suscribirte a mi canal de Telegram y formar parte de mi comunidad y ganarás los mismos ingresos que yo. Podemos eliminar este par de divisas porque tiene un porcentaje de pago bastante bajo. O mejor no, volvamos a ver un poco más tarde.
vemos que aquí pasa. Y sí, podemos cambiar eso. Todo ha cambiado ligeramente. Además, el precio está en el nivel de soporte. Y veamos qué está pasando aquí. Y chicos, en este par de divisas ven que la tendencia baja continúa. Pero quiero señalar que el nivel de soporte que ha alcanzado el precio, creo que ahora el precio puede ir un poco hacia arriba. Por lo que el comercio será hacia arriba también. Bueno chicos, como lo esperaba, otro gran punto de entrada. Como puede ver, el equilibrio está creciendo justo delante de sus ojos. Sí, mi tendencia fue al alza aquí, ya que hay un nivel de resistencia aquí. Las velas comienzan a cruzar la media móvil y creo que este movimiento ascendente continuará. Bueno, el 78% de los pagos son bastante frívolos. Eliminemos ese par de divisas y pasemos al segundo. Aquí hay un porcentaje de pago ligeramente mayor, alrededor del 93%. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Como puede ver, continúa el movimiento hacia abajo. Como dije, creo que continuará ese movimiento hasta este nivel. Así que volvamos aquí un poco más tarde. Veamos qué sucede en este par de divisas. Una situación igualmente agradable. Puedo notar un nivel de soporte bastante fuerte, pero como podemos ver, las velas están por debajo de la media móvil y por lo tanto creo que el trato aquí será hacia abajo. Sí chicos, aquí hay otro gran punto de entrada, magnífico. Y mira, mi saldo es de $3.892. ¿Crees que eso es suficiente para hoy? Bueno, ya sabes, quiero abrir otro comercio hoy y creo que será suficiente. Así que pasemos al último par de divisas. ¿Y qué se puede notar en este par de divisas? Que la tendencia continúa y aquí se formó un pequeño canal de precios. Es por eso que quiero abrir una tendencia a la baja. Bueno, otro gran punto de entrada. Como pueden ver, en mi depósito hay $5.592, casi $7.000. Les recuerdo que comencé a operar en esta sesión de negociación con solo $10 y es increíble que ahora tenga 5.592. Déjame decirte ahora por qué abrimos el comercio aquí hacia abajo. Mira, aquí se formó un nivel de resistencia que alcanzó el precio y continuará su movimiento hacia abajo. Bueno gente, creo que esa cantidad será suficiente para mí y por hoy. Recuerden que en mi canal de Telegram pueden encontrar señales totalmente gratuitas y pueden unirse a él solo siguiendo el enlace en la descripción de este vídeo. Hagan clic y únanse a mi comunidad. Por favor, dale like a este vídeo, deja un comentario y les deseo a todos maravillosos ingresos. Los estaré esperando. Hasta la próxima. Adiós.